hallamos en Lima, Perú, con el señor Roberto Vargas de la Gala, quien es contador, auditor, vicedecano del Colegio de Contadores de la ciudad de Tacna, al sur de Perú. El señor Roberto tuvo una experiencia muy interesante que nos contará en breve, en el año 1994, experiencia de contacto extraterrestre, que debe ser conocida a nivel mundial. Roberto, gracias por esta entrevista. Por favor, ¿nos podrías relatar cómo empezó tu experiencia de contacto? Bien, en el año 91 fui a hacer un curso de posgrado en gestión financiera en la Universidad Tarapacá, que está en Chile. Yo vivía en aquella época en la ciudad de Tacna y era funcionario de una firma de bebidas gaseosas. Entonces fui a hacer este curso de posgrado y ahí me pidieron hacer un curso de desarrollo personal, con lo cual me vi en la necesidad de escoger el método Silva de control mental, y sin saber que eso más adelante tendría un peso importante en lo que es mi desarrollo personal. El año 92, estando ya con mi vehículo en la ciudad de Tacna, un sábado, cerca de Semana Santa, me dirigía pues a las 7:30 de la mañana al cajero a retirar dinero para hacer la feria. Venía acompañado con 2 personas atrás de mi vehículo, cuando fui de pronto investido por una combi Volkswagen de esas antiguas, que me rodeó justo por el lado izquierdo donde yo conducía mi vehículo, y eso hizo que me estrellara contra la pared. El único que salió ileso del accidente fui yo, pero ocurrió un hecho que quiero marcarlo ahora, ¿no? Y es que yo vi que me comenzó a atropellar este combi Volkswagen, pero en ese instante me vi como si estuviera en el techo, y yo me vi manejando mi vehículo con las 2 personas atrás, y en el lado izquierdo mío había un colchón así como dorado, o algo así, entiendo yo, que hacía que la combi venía y era como un amortiguador y yo podía salir. Eso ocurrió en cuestión de segundos. Yo no perdí la conciencia porque bajé la velocidad del carro de segunda a primera para darle fuerza y salir, y efectivamente salí, pero me estrellé contra la pared. La parte del capó del techo se levantó en forma de triángulo, volaron los vidrios, el único que salió ileso del accidente fui yo. A partir de ahí es que comenzó mi búsqueda para que alguien me diera la respuesta, qué había pasado. Mientras yo conducía mi carro, ¿cómo me podía ver del techo yo manejando? ¿Y cómo es que no me pasó nada a mí? Fui el único que a partir de ese momento comenzó a buscar, y quedé dividido en 2 personas. El Roberto, que era el contador ejecutivo de una firma, y el otro que estaba intentando encontrar una explicación de qué había pasado. Así empezó esta historia, y es así como yo empiezo a buscar. Y ocurre que posteriormente, cuando vino una persona a venderme unos libros, comencé a contarle mi historia. Y esta persona me dijo que lo que yo le contaba, había una ocasión en la que yo podía encontrar respuesta. Y era una persona en Tacna que me podía explicar esto de lo que me había ocurrido. Y lo cierto es que fui donde esta persona, que es el doctor Luis Pimentel, odontólogo, y que al contarle yo lo que me había ocurrido, me comenzó a explicar de que había llegado el momento de iniciar un cambio en mi vida, porque como que me habían dado una ayuda y evitaron de que ocurriera un desastre, porque el único que salió ileso a pesar de haber recibido todo el impacto fui yo. ¿En qué año fue? El año 94 ya fue. Ya era el 94. Sí, ya era el 94 y era Semana Santa. ¿Y Luis Pimentel también tuvo experiencias de contacto? Bueno, Luis Pimentel es una persona que en aquella época era muy referido, pertenecía a muchos grupos o escuelas espirituales, y era muy conocido, era una persona referente, y es así como nos comenzamos a juntar con un grupo de amigos, varias personas que por primera vez integrábamos su consultorio, y es así como empezamos a reunirnos una vez por semana, en la noche. Y ahí fueron llegando muchas personas, entre ellas Fernando Toño, que en aquella época también iban por motivos personales, y fue así como a partir de ese momento que ocurre a fines de mayo y primeros días de junio del año 1994 es que comenzamos a tener sueños. Cada uno de los 3 que estoy mencionando, de maneras independientes, comenzamos a tener sueños de un lugar que había que visitar que se llamaba Chuschuco. Fernando, Toño, Antonio y Roberto. Y Roberto. Éramos los 3. Soñaban con visitar Chuschuco.
Sí, que nos señalaban que había que ir a ese lugar. Tengo entendido que en Chuschuco hay petroglifos muy antiguos. Claro, efectivamente, en Tacna existe la zona llamada la Pampa de Micuya, donde están los petroglifos de Micuya, que tienen una antigüedad de más de 8.000 a 10.000 años, más o menos. Y que existe una serie de dibujos, figuras, animales, inclusive seres de luz y hasta, podría decir, de ovnis, que relatan una historia que hace miles de años ocurrió por la zona. Ese lugar es el camino por donde queda esta ruta conocida como Chuschuco, que en español significa lugar por donde pasa la luz. Lugar por donde pasa la luz. Bueno, retomemos entonces la narrativa. Vamos a ese día en el cual tú viajas a Chuschuco. ¿Cómo fue? Bueno, en aquella oportunidad y 2 días antes nos habíamos puesto de acuerdo varias personas en determinar a dónde íbamos a ir. De todo el grupo de personas que estábamos reunidos en esa ocasión en este consultorio, solamente 3, Toño, Fernando y yo, fuimos los que en un momento determinado convinimos en coincidir exactamente que el lugar que había que ir era Chuschuco. Del resto de personas nadie más se pronunció. Así que convinimos en que al día sábado a las 3 de la tarde partiríamos a ese lugar en mi vehículo, que en esa época yo tenía un vehículo. Y que en el momento de la partida resulta que apareció una 4ª persona que era Charo, era la enamorada de mi amigo, así que decidimos enrumbar en mi vehículo fuera de la ciudad de Tacna, un lugar de la campiña que está más o menos a 45 minutos, donde existe este lugar de la Pampa de Micuya, donde hay petroglifos, y de ahí el trayecto es una zona desierta que se llega a la zona de Chuschuco, ¿no? Ya. Anteriormente estábamos hablando de que la NASA hizo presencia o estaba presente en el área. ¿Nos podrías contar sobre eso también? Sí, por supuesto. En aquella época, en noviembre, ocurrió uno de los eclipses casi más visibles que se iban a ver en esta parte del continente sudamericano, y fue Tacna, justamente, y Chuschuco, el lugar seleccionado, y vinieron equipos de la NASA a este lugar. Lo acordonaron el lugar por espacio de un mes más o menos, y el ejército estuvo custodiando, de tal manera que el día que hubo el eclipse mucha gente se dio cita ahí, pero después de ese eclipse se quedaron a continuar haciendo las mediciones, y en el periódico Ojo de aquella época salió que, ¿no?, Chuschuco es un omnipuerto en Tacna. Entonces ellos midieron los campos electromagnéticos de toda la zona y determinaron de que efectivamente el tipo de energía que había ahí no era de origen terrestre. ¿Habían avistamientos en esa zona, en Chuschuco? Sí, la gente del lugar precisamente le ha puesto ese nombre, ¿no? Chuschuco, que en quechua es Chuschuco, que significa lugar por donde pasa luz, porque efectivamente en determinadas horas de la noche se ven desplazamientos de objetos que emiten luces de colores. Uh-huh. Y que la gente ya lo tiene como algo natural, ¿no?, de la zona. Bueno, continúa entonces. ¿Qué pasó? Bueno, el vehículo mío pues comenzó a fallar a cierta distancia, a los 20 minutos comenzó a fallar la potencia del motor. Yo me puse a conducir hasta que llegamos a un lugar conocido como el cuartel de Micuya, que es la división entre la zona caliente, donde hay baños termales, y la zona que es la Pampa de Micuya. Hasta ahí llegó mi vehículo, así que decidimos continuar la marcha, las 4 personas, y dejar mi vehículo ahí. Y naturalmente todos íbamos con ropa de verano, porque Tacna es un lugar que está máximo a 30 metros sobre el nivel del mar. O sea que estaban con ropa de campamento, mochilas, y se fueron caminando. Claro. Desde la carretera. Sí, y como ya mi vehículo en ese momento ya no podía avanzar, yo destapé el capot, abrí el radiador y me saltó agua y me quemó las manos y la cara. Pero como mi determinación era ir al lugar por los sueños que había tenido, yo simplemente pasé por alto eso, y estábamos los 4 dispuestos, y cuando comenzamos el trayecto, porque es un camino donde no es muy transitable, es trocha prácticamente, y a cierto momento del camino comenzó a caer garúa, ¿no? Y al tiempo de unos 10 minutos más o menos comenzó a nublarse, una niebla pero increíble. Entonces nosotros que somos de costa no estamos acostumbrados pues a lluvias, más allá de una pequeña garúa. Y entonces decidimos avanzar. Llegó un momento en el cual en pleno trayecto ya no nos mirábamos a 2 metros de distancia y comenzamos a pasarnos la voz, gritándonos. ¡Hey, fulano de tal! ¿Dónde estás? Fulano de tal, acá estoy. Así que
Así íbamos caminando. Y realmente esa humedad es fuerte porque cuando penetra te llega a doler hasta los huesos, pero en ese momento no nos dolía nada y seguíamos nosotros caminando. Y cada vez se iba cerrando más niebla y se iba oscureciendo. En medio del camino comenzaron a haber unos destellos que caían del cielo a donde estábamos caminando nosotros. Y era impresionante el brillo, ¿no? Que nos dejaba asombrados. Todos nos preguntaron, ¿y eso qué se han visto? Sí, entre los cuatro, ¿no? Y así es como seguíamos caminando, hasta que llegamos a un lugar que se conoce como un ojo de agua, Chuchuco, le han puesto el nombre, y detrás de una pequeña loma está la verdadera pampa conocida como Chuchuco. Ahí es donde nosotros llegamos más o menos, golpe de 5:45 de la tarde más o menos. Ya. Y de estas personas que fueron contigo, tú puedes nombrar, me estabas diciendo antes, a Fernando. O sea, podemos nombrar a Fernando Bendezú. Claro, precisamente Fernando Bendezú es un amigo muy entrañable, que él actualmente continúa en estas labores de difusión, al igual que mi persona, ha escrito también varios libros, y estábamos con Antonio Cisneros, que era pintor también, le gustaba mucho la parte plástica, y bueno, fuimos lo que de alguna manera estábamos condicionados a llegar a ese lugar. Ahora, ¿cómo lo sabíamos? Era a través de los sueños. Ya, a ver, y con Fernando Bendezú tú has escrito un libro que se titula... Bueno, a partir de estas experiencias de contacto y ¿Sí? muchas actividades que hicimos, escribimos el libro Memorias del Futuro, Ya. que fue un libro de coautoría de los dos, ¿no? Y que lo difundimos durante mucho tiempo. Ya, pero que quede en claro que tú no vives de hablar de tus experiencias de contacto, de dar conferencias, que tú eres un contador, un auditor y vives de tu profesión. Bueno, en realidad, efectivamente eso es cierto. Yo me desempeñaba desde hace muchos años en la carrera de contador. Fui vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Tacna. Me dedicaba al tema de la auditoría, la consultoría. Actualmente trabajo como gerente de una empresa en Perú que tiene representación internacional en Canadá. Me desempeño en el área de gestión de precios de transferencia, auditoría, consultoría tributaria. Actualmente ejerzo yo y eso me da la oportunidad y los medios de poder viajar, de poder escribir y de poder compartir este tipo de experiencias, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Tuvieron una experiencia de contacto físico? ¿Qué sucedió? Bueno, vamos directamente al momento, ¿no? Para resumir esto. Bueno. En realidad, cuando llegamos a ese lugar, decidimos acampar en lo que vendría a ser una especie de pequeña loma donde había un círculo y decidimos dejar las mochilas ahí en ese mismo círculo y ponernos los cuatro casi más o menos en la posición de los puntos cardinales. A ver, ¿podríamos ver las imágenes para que nos vayas relatando? Porque sé que tienes un video con imágenes al respecto. Sí, claro. Sería excelente. Bueno, estábamos pues entonces en aquella oportunidad dispuestos a hacer este viaje y a las 3 de la tarde pasé a recoger a mis compañeros, Fernando, Toño y una cuarta persona que es Rosario. Así que nos dirigimos con calma hacia el lugar que conocido como la Pampa de Micuya, con dirección a Chuchuco. Sí. Y en mi vehículo pues estábamos transitando cuando de pronto comenzó a haber problemas con la fuerza del motor, el automóvil se descompuso y definitivamente no nos quedó otro camino más que dejarlo y comenzar a transitar a pie. Y ciertamente esta caminata fue muy importante porque nos dio la oportunidad de poder armonizarnos en el camino, de paso de que la niebla comenzaba a hacerse presente, comenzó a caer una ligera llovizna mientras nosotros hacíamos la caminata. En un momento determinado cae un fogón, un chispazo de luz que nos llama la atención, levantamos la vista al cielo y comenzamos a observar que había luces que se movían y que de pronto caían haces hacia la tierra, y eso nos daba la convicción interna de que estábamos en el camino correcto y que la invitación que habíamos recibido en sueños en días anteriores se estaba de alguna manera confirmando. Mientras seguíamos caminando en este desierto, que por cierto es uno de los desiertos más áridos del planeta Tierra después del Sahara, es un lugar por donde no se transita fácilmente, y mientras seguíamos avanzando, poco a poco la niebla comenzaba a inundar el lugar, ya no nos mirábamos más allá de 1 metro, 2 metros, así que empezábamos a llamarnos por nuestros nombres para no perdernos en el camino, y es así que poco a poco nos íbamos
juntando más y comenzamos a hacer el trayecto. Este lugar es un lugar donde existe un ojo de agua, donde antiguamente existía una planta de bebida llamada Chuchuco. Y aquí también hay un canal llamado el canal de Uchusuma, y que en épocas determinadas del año, pues por ahí desciende agua para alimentar todo lo que es la zona agrícola. Mientras seguíamos avanzando, íbamos conversando acerca de esta invitación y qué es lo que nos motivaba a seguir en este camino. Y era precisamente el sentir, el real sentir. Lo único que nos estaba avalando en ese instante vendrían a ser los sueños. Pero en ese momento estábamos conversando de cosas importantes, de qué era la vida, cómo estaba transcurriendo nuestro camino y por qué es que estábamos nosotros haciendo este trayecto. ¿Qué nos unía? ¿Cuál era el propósito que había detrás de todo esto? ¿Por qué es que estábamos haciendo caso a un sueño? ¿Y cómo es que se habían ido poco a poco dando las circunstancias para que comencemos a encontrarnos? O sea, el carácter de esta experiencia de contacto es espiritual. Así es. ¿Cómo es la vida? Comparado con muchos otros inicios de contacto en otras partes del mundo, pues son contactos sorpresivos. Quizás la reflexión de cómo es la vida y el aspecto espiritual viene después. Pero en este caso, interesantemente, y creo que en muchos casos latinoamericanos, tienen un trasfondo espiritual que es primario, muy importante, ¿no? En un momento ahí, en la imagen vimos que se te apagó la linterna. ¿También las linternas dejaron de funcionar? Bueno, en realidad lo que pasa es de que cuando uno va llegando a campos electromagnéticos donde la energía es diferente a la que estamos acostumbrados, Sí. todo lo que es equipo eléctrico, sea batería, como el caso de una pila o de una cámara fotográfica que funciona con batería, sufre una pequeña descompensación y no funciona. Pero saliendo de esos momentos y esos lugares, sí funciona. Entonces, hay un tipo de energía en ese instante en la zona que hace que estos tipos de aparatos no funcionen. Con el tiempo hemos comprendido que la zona había sido preparada energéticamente y magnéticamente con energía lumínica. Esa energía lumínica tiene esa propiedad de proteger el campo y además generar ciertas condiciones que son atemporales, que no son muy comunes en nuestro diario vivir y que por supuesto nosotros en ese momento no lo sabíamos. Simplemente hacíamos caso a ese sentir, a ese llamado. Ya, muy importante. Sigue relatando, por favor, lo que estamos viendo. Y a medida que íbamos caminando, pues íbamos ascendiendo la montaña, cada vez estos fogonazos se comenzaban a manifestar con cierta regularidad. Este lugar que nosotros estamos manifestando es un lugar de pampa importante donde discurre un pequeño río. En aquella época todavía no era poblado, era totalmente descampado. Ciertamente para llegar ahí se tenía que utilizar un vehículo y el caso nuestro es que tuvimos que hacer todo el trayecto a pie. Naturalmente que había una sensación interna como que algo especial y particular podría suceder. No sabíamos a qué circunstancia podría ser, pero sí estábamos cada vez más convencidos de que era muy importante que el ser humano hiciera caso a su sentir, que a veces se manifiesta de una manera muy especial y como chispazos, ¿no? Si yo me pregunto ahora, si en ese instante y en aquella época no hubiéramos hecho caso a ese sentir, tal vez no hubiéramos sabido lo que la vida nos podría deparar, ni mucho menos lo que iba a ocurrir en aquella oportunidad. Para nosotros fue realmente un momento particularmente muy emotivo, que yo cuando lo recuerdo, pues esa emoción me embarga, es como si la estuviera viviendo en ese instante. Y definitivamente cuando llegamos y acampamos, ubicamos una explanada y un pequeño círculo, y ahí fue donde precisamente nos ubicamos con nuestras mochilas y comenzamos a hacer una ubicación especial, ¿no? Uh-huh. Nos ubicamos los cuatro, en cada uno en una dirección de los puntos cardinales, y entre todos dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Así que por convencimiento de todos me indicaron a mí que sea la persona que dirija la práctica, porque yo venía de hacer un curso de Mental Silva y sabía hacer práctica de relajación y ninguno sabía meditar. Control Mental Método Silva, que es un curso que destaca entre varias experiencias de contacto, varios contactados aquí en el Perú, he conocido, que también hicieron Control Mental Método Silva antes de sus experiencias. Ah, qué interesante dato, Sí, no lo sabía. Sí, entre ellos a mi tío Tadeo Barquita, que en paz descanse, pero él hizo esto y empezó a recibir mensajes psicográficos también.
Ahora, cuando se habla de la intuición, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos equivocamos, que no es una fantasía? Porque mucha gente habla de que siente que esto es verdad o que lo otro es verdad y cada uno tiene su verdad, pero no llegan a ninguna experiencia concreta. ¿Cómo pueden ustedes saber que están en lo correcto? ¿Es algo grupal? ¿Hay alguna evidencia? Bueno, en principio, como estaba comentando al comienzo, los tres tuvimos de manera separada y en varios días seguidos un sueño que nos invitaban a ir a este lugar. Ya, o sea, hay un elemento de objetividad, Claro. que los tres han tenido el mismo sueño y muy específico. Así es. Entonces la intuición jugó un papel muy importante porque fue como el gatillo que nos impulsó a ir. Ya. O sea, no podríamos explicar por palabras porque no se puede racionalizar. Ujú. Algo que se puede sentir. Y es el real sentir. Ya, muy interesante. Eso creo que sería una diferencia de otros grupos, de otras personas, de experiencias de contacto. Y ciertamente ya para ese instante, pues era cerca ya de las 5:45 de la tarde. Y comentaba que había una niebla importante en la zona y que progresivamente teníamos que continuar en este proceso de iniciar la relajación. Evidentemente que en un primer instante, cuando yo estaba dirigiendo la relajación, sentí que alguien me estaba alumbrando la frente de una manera muy intensa. Abrí los ojos y no había nada, ¿no? Todo era silencio total en ese instante. Además que estaba oscureciendo poco a poco. Seguí entonces haciendo esta relajación física, mental, y volví por segunda vez a sentir como que alguien me estaba iluminando la frente, como una especie de linterna. Cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro, así que decidí levantarme y recoger la linterna de cada uno de mis compañeros. Me senté nuevamente, continué relajando cuando por tercera vez sentí el brillo tan intenso que abrí los ojos y frente a mí, hacia el lado derecho, vi una campana plateada brillante emitiendo luces amarillas y rojas. Me quedé absorto en ese instante, no sabía lo que estaba ocurriendo y pude apreciar que de la parte superior de esta campana salía como un rayo de luz, así como un espectro brillante, como una especie de relámpago que cayó a mi posición izquierda, a unos 20 metros de mi mano izquierda más o menos, y pude apreciar cómo por primera vez se formaba un campo de luz como una especie de media luna, plateada, brillante, pulsante. Y claro, yo en ese instante comencé definitivamente a sentir un poco de temor, no lo puedo negar. Mi cuerpo no soportaba en ese instante la serenidad. Y fue así como comencé a apreciar que en ese instante de esa luz comenzó a emerger primero el pie, una especie de bota, luego la pantorrilla, luego la rodilla, el muslo, luego la cadera. Uh-huh. Y progresivamente comencé a divisar cada vez más ya el cuerpo del dorso, los hombros, la cara, de un personaje que comenzó a avanzar hacia mí. Lo interesante de esto es que este personaje no pisaba la tierra, parecía como que estuviera flotando sobre la tierra. Es así como este personaje sale de esa niebla y veo yo su composición. La estructura que tenía era aparentemente de más de 2,5 metros de altura, con un traje ceñido al cuerpo, casi Sí. brillante, y que detrás de él sale otro. Ya Uh-huh. para ese instante mi corazón latía mucha más velocidad que ahora. No podía sostener en ese instante la tranquilidad, mis dientes cascabeleaban por la emoción de ese instante. Y es así como uno de ellos se acerca a mí y yo pude apreciar que tenía una especie como de correa o algo similar a la correa. ¿Cómo era? A ver. Algo así como una especie de correa o cinto que sería que tenía en la cintura. Sí. Y tenía, no sé si serían botones o lo que yo podría explicar. ¿Ya? Pero de uno de esos cintos y de uno de esos botones sale un haz de luz que me cae a mí en toda la parte de aquí del plexo del estómago. Y siento en ese instante una paz y una tranquilidad. Tus amigos, Roberto, etcétera, Rosario, ¿vieron a este ser? Bueno, cada uno estaba viviendo la experiencia en ese instante de manera personal. Estos dos seres que se acercan eran Godard y Antar. Cuando yo les pregunto a ellos de su nombre Uh-huh. y de dónde provienen, me dice que ellos vienen del planeta Apo, de la constelación Alfa Centauri. Y yo le digo, bueno, ¿y eso qué es y dónde queda? ¿No? Queda más o menos a 4 o 2 años luz de la Tierra. Y que ellos estaban aquí porque venían con un propósito. En ese instante pude sentir en mi ser
una paz y una quietud, y por primera vez podría decir que sentí como la conciencia del todo y como si en ese instante sintiera un amor que no lo puedes describir con palabras, ¿no? Un amor especial y particular que cada vez que yo me acuerdo me siento como energéticamente recargado, y que si hubiera alguna manera de poderlo transmitir sería como cuando tuve por primera vez a mi hijo en mis manos, ¿no? Es algo así que no lo puedes explicar. ¿Este era un amor que ellos sentían o que te produjeron para que tú sientas? Fue eso, lo último. Fue ese tipo de energía que hizo que yo me tranquilizara y en ese instante sea consciente de todo, como si estuviera en todo. Y ese todo lo interpreté yo como una especie de, si pudiéramos sintetizarlo como amor. Pero lo interesante de esto y particularmente especial es que estos seres que estaban ahí me comenzaron a hablar de manera telepática. Uno de ellos se acerca a mi compañero Fernando y comienza a tener experiencia con, y el otro frente a mí. Ahora, ese que se acerca a mí me extiende la palma de la mano y su mano sería de este tamaño más o menos, y encima de la palma, sin que esté sobre la palma, sino levitando, había una especie de pirámide emitiendo luces, chispeando. Ya. Y se me acerca y me pone la mano, él pone la mano en sus hombros así y me hace esta señal así. ¿Tú lo sentiste físicamente que te tocó? ¿Sentiste que te Estaban tocó? parados físicamente delante de nosotros. O sea, no eran una proyección holográfica. No, porque inclusive el tipo de ropa era media brillante, media platinada. Pero lo interesante de esto es que estos dos personajes que se acercan a nosotros, Sí. a mí me comienzan a hablar de manera telepática, Sí. ¿no? Y lo primero que me dicen es que el ser humano aprende por imitación. Ya. Y que ellos venían con un objetivo y un propósito. Y era conectarnos con nosotros para explicarnos de que había un propósito superior en la humanidad. Y que ese propósito superior los animaba a ellos por indicación de otras jerarquías a acercarse a la humanidad. Ah, ya. Muy interesante. Ahora, vamos a ver. ¿Dónde estabas? Tú estabas aquí, Claro. a tu izquierda aparecen a 20 metros, dices. Sí, más o menos a 20 metros. Más Esta o es menos una recreación. a 20 metros. Esta es una recreación de cómo ocurrió eso. Eran seres muy altos, como de 2 metros y medio. Más o 2 menos. metros y Yo mido medio. 1,84, ¿no? Entonces eran más altos que yo. Bueno, ya, muy altos, y te hablaron telepáticamente. Te hicieron sentir una sensación de amor universal, de expansión de conciencia. ¿Ellos son muy mentales o ellos también pueden sentir esa expansión? Eso es una pregunta que me gustaría saber la respuesta. Según en ese instante yo pude comprender de que solamente acá en la fase humana podemos tener la experiencia de sentir activa, y ellos de alguna manera la habrían olvidado o la tienen relegada, y que el objetivo de este encuentro era recordar. Ya, o sea, ellos como que quisieran ayudarnos a recordar. ¿Será porque ellos también necesitan recordar a través de nosotros? Así es. Sí. En realidad, en la fase humana nosotros tenemos la gran posibilidad de poder activar ese real sentir. No solamente ser seres mentales, sino también seres que podemos conectar con el real sentir. Ellos, no es que no tengan sentimiento, lo que pasa es que con el pasar de la evolución de ellos fueron relegando la parte emocional, y por lo tanto el sentimiento quedó ahí, pero latente, y en algún momento lo podrían recuperar, ¿no? Y eso se llama recuerdo. Aquí, Fernando Bendezú se hallaba frente a esta especie de portal que se abrió, del cual salieron estos seres. Se acercan a nosotros, como puedes ver, estábamos en Flor del Loto los 4. Se acercan a nosotros esos dos personajes. Sí. ¿Y Fernando los vio con sus ojos? Él también los vio. Él también inclusive los vio, inclusive en la descripción que estamos viendo. Esta es una forma de la figura que estás viendo ahí, del rostro que en ese momento se presenta a nosotros. Bien, ¿y qué pasó después? Bueno, en ese instante me comienzan a hablar a mí de manera telepática y me dicen que había un propósito superior para este tipo de oportunidad, y que ellos venían para cumplir un encargo de los mentores. De los mentores. De los mentores, ¿no? Y que este sería el primer encuentro siempre y cuando nosotros lo decidamos. Porque si nosotros en ese instante decíamos que aquí terminó todo, pues terminaba ese tipo de experiencia y nunca más iban a volver a ocurrir este tipo de experiencias. Ah, interesante. A diferencia de otras experiencias en que la persona no escoge, sino que se le va dando, se la llevan, lo contactan y después se da cuenta que acepta la experiencia. Pero en tu caso, ellos te dieron la opción de rechazarla. Y me lo dijeron eso a mí, directamente. Entonces,
Ahí entendí que nada tendría que ser forzado y todo debía ser de manera natural. Ujú. Y que en principio estaban respetando en ese instante mi estado de conciencia, pero sobre todo mi estado emocional, ¿no? Porque yo hasta ese momento nunca había visto ese tipo de experiencias, ni había estado siquiera ligado a nada de lo que tenía que ver con ovnis, porque yo me dedicaba, como vuelvo a repetir, a ser contador de una empresa de bebidas gaseosas. Era funcionario, de tal manera de que estaba muy abocado a mi mundo profesional, ¿no? Bueno, Una de las cosas que me dicen es de que este propósito superior que había en nosotros era muy importante y por eso ellos venían. Pero para eso me decía a mí, este ser de Apu, que yo debería de volver a renacer. Y me lo repitió, renacer, renacer y renacer. En ese instante no lo entendía, como ahora sí lo puedo comprender. Pero también me comenzó a explicar de que había un tipo de energía, producto de esta experiencia de contacto, que era de la realidad de ellos con la realidad nuestra, y que ese tipo de energía, si hubiera un tipo de tecnología que pudiera en este momento extraer de nosotros, alcanzaría esa energía que está en nosotros activada producto de esta experiencia de contacto, esa energía alcanzaría para alimentar un año de luz eléctrica a todo Estados Unidos, para tener una idea más o menos de lo que tenemos en nuestro interior. de la energía de que resulta de la interacción entre ellos y nosotros o la energía que ya tenemos nosotros. La que teníamos nosotros, pero a partir de esta experiencia de contacto es que nosotros íbamos a tomar conciencia de ese tipo de potencial energético con el cual habíamos sido creados, ¿no? Y ellos se conforman con un simple contacto con pocas personas. ¿Por qué no hablan de estas cosas masivamente a la humanidad? Bueno, porque ellos ya están entre nosotros. Están ya viviendo entre nosotros. Lo que pasa es que físicamente somos parecidos a ellos y no nos damos cuenta. Ellos están ya de alguna manera ayudando a la humanidad, no solamente ahora, hace miles de años. Lo que pasa es que nosotros de repente no nos hemos puesto en el propósito de poder observar realmente y sobre todo conectar ese sentir como para poderlos ubicar. Y ellos están ayudando hace miles de años en las culturas que han poblado esta zona como otras partes del planeta. Pero hay algo muy importante, ¿no? Cuando tú estás frente a ellos, sientes la energía. Y si realmente hiciéramos caso a ese sentir, los podríamos detectar. En la calle, en la escuela, en el comercio, donde pudiera ser, ahí los podemos ubicar. O sea, ¿están visiblemente entre Sí, nosotros? visiblemente están. Entre las personas comunes y corrientes. Claro, solamente que no nos damos el trabajo de poderlos detectar. Pero aún así, ¿por qué no salen entonces en la televisión o dan entrevistas o se presentan de manera que todos lo puedan reconocer? Claro, lo que pasa es que también hay otro detalle importante, ¿no? Así como nosotros estuvimos en esa experiencia, en ese primer encuentro, imagínate el impacto para nosotros que significaría ese tipo de energía de ellos, ¿no? Ellos tienen que bajar la frecuencia de su energía para poder acercarse a nosotros. Como nosotros tendríamos que elevar la frecuencia. Pero ¿qué pasa? Una vez que la elevamos y termina la experiencia y volvemos a nuestra conciencia, no mantenemos el recuerdo de eso. En segundo lugar, el ADN de las personas que están directamente involucradas en eso se comienza a manifestar y comienzan a activarse determinados códigos. Eso es muy importante. Vamos a hablar de eso después. Ahora continuemos con la... Bueno, entonces ya en ese instante a mí me llamó poderosamente la atención, en primer lugar, que ellos no pisaran la tierra. Segundo, que tuvieran ese tipo de tecnología en sus trajes que permitían que ese haz de luz, que al caer en mi parte del estómago y en la parte pectoral, me produjeran ese tipo de paz y quietud. Con el tiempo, ya ellos me explicarían más adelante, a partir de otras experiencias, que ese tipo de energía ingresaba acá por la parte del plexo y a través del sistema nervioso llegaba al cerebro y lo aquietaba al cerebro. Por eso es que las células en ese instante dejaron de percibir esa sensación de temor. Y cuando lo primero que me dicen paz y amor, en ese instante sentí que a este ser que estaba frente a mí, como si yo lo conociera de siempre, como si antes yo lo hubiera tratado y era la primera vez que yo lo estaba mirando, ¿no? Entonces, ese tipo de amistad o de amicalidad hizo que la experiencia se volviera un poco más cercana y pudiéramos continuar con esto, ¿no? ¿Ellos son seres humanos como nosotros? Físicamente tienen la estructura, pero no tienen las mismas funciones que nosotros.
¿no? ¿Cómo las funciones? ¿Qué funciones? Por ejemplo, nosotros necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir. En cambio, ellos con una pequeña pastilla pueden simplemente tener todos los nutrientes para su cuerpo, o tienen cámaras donde las energías ellos le permiten recomponer su cuerpo físico, su cuerpo áurico, y con eso se pueden mantener en el estado ideal, ¿no? Ellos brillaban, tenían un brillo, tenían luz Sí, propia. emitían una luz propia de su misma vibración y de su campo electromagnético, ¿no? Que eso era lo que a nosotros nos generaba una especie como de temblor, que con el tiempo entendí que como mi frecuencia emocional era muy baja, al estar en contacto con una mayor frecuencia, producía en mi cuerpo ese tipo de reacción, que con el tiempo fue desapareciendo después. Ok, relátanos cómo se desarrolló el contacto y cómo terminó, y Bueno. después qué pasó. Ok, entonces en ese momento cuando ese personaje se acerca a mí, me cruza las manos, así. Sí. No entendí yo a qué se refería cuando me cruzaba las manos así, Sí. y me hizo como una especie de venia, bajó la cabeza y le pude ver acá en la frente una especie como, no sé si sería de cinto y algo que le brillaba acá, que emitía luces, ¿no? Ahí pude entender recién de que este tipo de ser no pertenecía para empezar a nuestra dimensión. Tendría que ser alguien muy especial, con ese tipo de vivencia, ese tipo de apariencia, ese tipo de energía, y sobre todo de que después que me cae esta energía de luz y me da esa paz y tranquilidad, pude sentirlo como mi hermano, más bien, como un hermano que hace muchísimo tiempo yo lo conocía. Entonces, la información telepática comenzó a entrar con mayor claridad, y era que el propósito en ese instante era renacer, porque había un propósito superior en nuestro interior que teníamos que descifrar como humanidad y que tenía que transmitirse, que nuestro mensaje no podía quedarse con nosotros. Por esas razones que se había producido esto, para que nosotros a su vez pudiéramos tener esa tranquilidad, esa seguridad y esa convicción de que este mensaje teníamos que transmitir y que la experiencia era real. Ya, o sea que ustedes recibieron este mensaje y lo han ido retransmitiendo. Han pasado 20, 22 años. 22 años. 22 años. 22 años. En esos 22 años han habido otros contactos, otros acercamientos. Sí, y quisiera agregar un pequeño detalle. La zona donde hubo el contacto y descendieron las naves, esa noche hubo una niebla total. Cuando ocurre la experiencia y yo por tercera vez abro los ojos y veo la nave, había una especie como si fuera una campana de vidrio, y la niebla que venía pasaba por encima y no entraba en el campo donde estábamos nosotros. Y el objeto, el brillo era tan intenso que a pesar de la niebla que había se podía distinguir. Cuando termina la experiencia y este ser se comienza a retirar, en ningún momento veo yo que pisa la tierra. Pasa nuevamente por ese campo y desaparece. Y la nave comienza a emitir luces de colores, comienza a girar y comienza a elevarse, y se comienza a abrir la niebla encima de nosotros y comienza la nave a subir, y eran dos naves que había. Ah, eran dos. Comienza a subir en forma de y desaparece. Sí. Y no solo eso, no es que termine eso, los cuatro nos levantamos y comenzamos a decir, ¿vieron eso? ¿Qué les parece? ¿Vieron eso, causa? ¿Vieron este personaje? ¿Vieron la luz? Y en ese instante, a una distancia más o menos de entre 30 a 40 metros, se comienza a manifestar una bola de luz que yo llamo la atención a mis compañeros y le digo, miren, miren, y era una bola de luz que comenzó a acercarse. Y cada vez más, y comenzó a rodearnos así, ¿no? Y la bola de luz sería pues ese tamaño más o menos, ¿no? ¿Qué era eso? En ese instante no sabíamos de qué se trataba. Y se acercó aún más. Y llegó un momento determinado, emitió un deseo de luz y después desapareció, ¿no? Entonces, los cuatro esa noche quedamos tan asombrados, inclusive hay fotografías que voy a mostrar más adelante donde se nos ve en la expresión del rostro, de cómo habíamos en ese instante vivenciado esa experiencia. Y al día siguiente, cuando decidimos hacer el camino, lo hicimos por el lado de lo que era el desierto, porque mi vehículo se había malogrado. Y comenzamos a caminar por los cerros, 6 de la mañana, se nos acabó el agua y los alimentos a las 10 de la mañana, y comenzamos a caminar por los cerros de arena, por las montañas, y comiendo maíz serrano que le llaman acá con sal, y no sentíamos ni sed. El sol estaba en todo su esplendor y ni siquiera sentíamos calor ni nos quemaba. No se quemaron. Nada. Y hemos estado caminando 10, 11, y a esas 11 de la mañana que íbamos en fila, en el desierto pues no se puede escuchar por el viento, y yo iba en segundo lugar y detrás mío iba Fernando y iba Charo, adelante iba Toño. En eso yo volteo, no sé por qué volteo, y mis amigos me decían que mirara el cielo. El cielo era totalmente despejado y había una pequeña nube, y de pronto, no sé si se movió el viento, cuando se mueve el viento se ve una campana plateada y había un ovni detrás de la nube.
Con esa seguridad comenzamos a caminar porque era 10, 11, 12 y no llegábamos al lugar donde se suponía había un ojo de agua, donde había un kiosco de gaseosa y había gente. 1, 2 de la tarde y nada, pero esa nave nos estaba acompañando. Cuando cerca de las 3 de la tarde escuchamos ya de lejos un ladrido de un perro y un ruido como del toro, que fue en ese instante que dijimos, ok, ya estamos cerca entonces de la civilización, y en ese instante la nave comenzó a girar y desapareció. O sea, nos acompañó hasta el momento en que llegamos a ese lugar donde había agua. Para que pudieran mantenerse seguros, quizá. Y a nosotros nos dio pues esa tranquilidad, esa seguridad de que esto no era fantasía y que fue real. ¿No? No sé si esto va a ocurrir en otros lugares, lo mantuvimos en silencio porque pensamos que era normal. Y por eso es que no fue comentado mucho, ¿no? Pero, y aquí viene la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Bueno, en aquella época, pues, y al día siguiente yo fui a laborar, ¿no? Y yo trabajaba en una firma de bebidas gaseosas, en ese momento era ejecutivo, y me acerqué al área de ventas para ver cómo estaba el informe de ventas que se transmitía semanalmente. Puse mi mano en el CPU de la computadora y se apagó la computadora. Así que en ese instante vino el técnico, reactivó el equipo y cuando trataron de recuperar la información no había nada, ningún programa, nada, todo se había borrado. Así que la gente se puso a trabajar. Yo me fui nuevamente a mis labores normales y regresé como a las 3 de la tarde. Me acerqué y a ese mismo equipo de la parte comercial le dije, bueno, ¿y qué tal muchachos? ¿Cómo van con el trabajo? Ya estamos a punto de terminar. Y aumentó el número de personas que estaban digitando la información. Y me acerco y pongo la mano nuevamente en el CPU y en ese momento se volvió a apagar la computadora. Todas las computadoras. Así que vino el técnico nuevamente, abrió los equipos, conectó, prendió la pantalla y no había nada de información ni programas. En ese instante yo sentí que el responsable de eso era yo. Que yo tenía que ver con eso. Así que me quedé calladito, me fui a mi escritorio y esperé que llegara a las 6:30 de la tarde. Nunca en mi vida experimenté que el tiempo fuera tan largo hasta que llegara a las 6:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque quería reunirme con mis compañeros. No toqué ningún tipo de aparato, nada, me quedé simplemente estático. Y esa noche, cuando conversamos con mis compañeros, comenzamos a relatar lo que a cada uno les había pasado. Alteraron los equipos electromagnéticos en físico, ¿no? Entonces, eso después lo sabríamos porque el tipo de energía que habíamos recibido más o menos tardaba de pasar los efectos 72 horas después. Ya. ¿Ellos también tenían los mismos efectos con aparatos eléctricos? Sí, por ejemplo, Fernandito con Charito estaban por el centro de Tan, donde había tiendas comerciales de Carsa, donde había televisores, pasaron por ahí y se apagó. Volvieron a regresar, se volvió a apagar. Y entonces ellos ya comenzaron a hacer ese movimiento y efectivamente se apagaban los equipos, ¿no? Venía el técnico enchufado y volvían a prender. Hasta que se fueron a hacer una tarea y al retornar volvieron a hacer lo mismo y otra vuelta afectaba. Y el otro compañero, una de sus primas lo invitó para mostrarle una lavadora que recién había comprado. Le enchufa y mi compañero se apoya en la lavadora y ¡pum!, dejó de funcionar. ¿Y ustedes se sentían energetizados todavía? Sí, porque te vuelvo a repetir, ese día que retornamos, que fue domingo, cada uno fue a su casa y en la noche nos juntamos a las 7 y nos quedamos hasta altas horas de la madrugada conversando. Y al día siguiente teníamos que elaborar cada uno. Y ninguno sentía cansancio, ni siquiera tenías hambre, no tenías sed, no tenías nada. Lo único que queríamos era seguir conversando. Y de todo lo que habíamos vivido, con lujo de detalles, lo que pasó, lo que ocurrió, la caminata, y nada. Y al día siguiente es que nos reunimos ya preocupados por los efectos que cada uno había tenido. Ya. Muy bien. Ahora, ¿tienen alguna evidencia aparte de los testimonios? Bueno, en aquella época pues la NASA acordonó la zona y trajo equipos muy sofisticados para poder presenciar el eclipse solar que hubo en aquella época. Y se quedaron durante un mes en la zona. Y ellos tenían la zona acordonada y hicieron mediciones con equipos muy sensibles y determinaron que efectivamente la zona donde habíamos estado, todo ese lugar, contenía un tipo de energía que no era propia del lugar y mucho menos creada por tecnología o de origen terreno. O sea, no era normal para lugares como ese. No era normal. Y además salió en El Ojo, en el periódico de aquella época, que ese lugar era conocido como Omnipuerto, Chuchuco. Bueno, posteriormente, ¿ustedes han tenido experiencias de contacto? Hemos continuado
Y yo quisiera correr un poquito el tiempo y situarme en el año 2004. Ya. A partir ya de estas experiencias que ocurren y de la información que va sucediendo, es que en el año 2004, yo con Candicita Segovia, que nos conocíamos en aquella época, comencé a caminar por el camino del Capañán o camino Inca. Y el 29 de enero del año 2004 fuimos invitados a subir a la laguna de Cancán, que está a 4.400 metros, porque debemos llegar a una laguna y a una montaña que está a 5.200 llamada Sahuaciray, donde habría un ingreso al mundo intraterreno, donde habría tecnología extraterrestre que tiene que ver con la agricultura, con la salud, con la comunicación y con el medio ambiente. Bueno, Roberto, entonces después de tu experiencia en Chuchuco y después de que las computadoras se apagaban, también con tus amigos sucedían eventos eléctricos así, ¿qué pasó después? ¿Cómo empezó la difusión de este tema? Ok, después de aquella experiencia del 26 de noviembre, naturalmente que durante todo un año comenzamos a hacer salidas de campo, todos los sábados, las 4 personas. Y comenzamos a hacer todo un trabajo especial también con la alimentación, con las prácticas. Sí. Hasta que llegó un momento en el cual yo recibí vía telepática de que había que empezar a hacer la difusión. Entonces, pero yo antes de eso solicité en ese momento de que yo tenía que tener una prueba evidente de que habían avistamientos y que tenían que fotografiarse y que eso no sea por mi parte sino por otra persona. ¿La recepción telepática fue como la primera vez en Chuchuco? Sí. ¿Es una voz? ¿Es un pensamiento? ¿Cómo aparece en mi mente una serie de... En principio un tipo de energía que te predispone a un estado especial de silencio, de paz interior, y que comienzan a llegar unas ideas, ¿no? Breves, no muy vastas, sino breves, palabras que yo pueda en ese momento retener y que me indicaban de que había llegado el momento de hacer esa difusión. Por eso es que yo pido a mi grupo que estábamos en ese momento reunidos de que íbamos a iniciar esa fase, pero para eso que estén atentos porque se iban a dar avistamientos y que la persona que logre tomar la foto en plena luz del día en Tacna me pase la voz porque esa era la señal de que teníamos que empezar el trabajo de difusión. Ajá. Y fue así. ¿Cómo fue? Bueno, en la foto que pueden ver a continuación, al tomar conocimiento de esta iniciativa que les estaba planteando, un día domingo en un colegio Santana de Tacna, que era el día familiar, era generalmente sábado y domingo, cuando habían niños, hubo un pequeño festival. Aquí era un festival de danzas, de baile, de deportes, y ese día una de las personas asistentes a este evento tomó la fotografía. Su nombre es Esperanza Catacora. Tomó la fotografía, pero al momento de tomar la fotografía no vio ningún objeto en el cielo. Simplemente se miraba el cielo normal. Y para prueba de que esto era así, el siguiente sábado y domingo hubo otra actividad donde se volvió a ver nuevamente, en la siguiente toma que vamos a ver, podemos ver de que en el siguiente domingo, estando en pleno proceso de actividades, así como están viendo ahí, se ve que efectivamente ese domingo, ya con el desempeño de los niños en actividades de baile, vuelve nuevamente a tomar la fotografía al costado del proscenio. Pueden ver en el lado derecho 3 ovnis plateados perfectamente en el cielo. Así, encima de los niños. Qué interesante. ¿Esta señora te conocía a ti? ¿Era parte de un grupo de contacto? ¿La señora que tomó las fotos? Sí, la señora ya nos conocía a nosotros. En realidad, a partir de las experiencias que comenzamos a tener, es que muchas personas se nos comenzaron a acercar. Y esta persona tuvo la oportunidad de tomar las fotos y cuando las fue a revelar, el señor que revelaba las fotos dijo: señor, estas fotos tienen algo extraño, ¿veis? ¿Y qué es extraño? Mire lo que ha salido. Y le comenzó a mostrar de que habían ovnis ahí. La cuestión es que estas fotografías han sido revisadas por equipos de alta sensibilidad en varios lugares del extranjero y todos los reportes han sido que es una foto real y que no es nada trucado. No es un defecto de la película, etc. La han visto por varias formas y al final han llegado a la conclusión de que es realmente una toma de objetos
ovnis en este caso, Sí. en el cielo, ¿no? Ujú. Entonces, esta fue la señal a partir de la cual decidimos ya públicamente a salir a hacer la difusión de las experiencias de contacto que tuvimos en Tacna, en Chuchuco. Y fue así como logramos transmitir estas experiencias de contacto más la información que habíamos recibido. Ahora, esto de los niños es simbólico, porque más adelante, en el año 2004, recibiríamos información sobre las claves en el ADN, que tiene que ver con los niños. A ver, cuéntanos, ¿quiénes recibieron esta información de las claves del ADN que tiene que ver con los niños? Ok, era el cambio de estación del mes de marzo del año 2004. Nos encontrábamos en la Gruta de Carañahui, Candy Segovia, que en aquella época me invitó a participar del recorrido por el Capamñán y, bueno, mi persona. Cuando llegamos a esta Gruta de Carañahui está por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Ahí solamente crece ichu. Es una zona de campestre donde no hay pues viviendas y a donde fuimos invitados a vivir una experiencia. Pero 3 días antes de hacer ese viaje ocurrió un hecho importante. En aquella época, como les había comentado, yo me dedico al tema de auditoría y consultoría por mi profesión de contador. Yo había pedido que en Tacna haya un avistamiento que yo lo pueda ver visible, que señale que yo estaba preparado para acudir a esa invitación. Y 2 días antes del viaje, cuando salimos de auditoría de una empresa en el Parque Industrial en Tacna, el contador y otros contadores más que estaban conmigo, 12 de la noche, vieron el cielo y dijeron, miren, miren eso que se está moviendo. Era un ovni que emitía luces amarillas, rojas y azules y estaba no más arriba de 1.000 metros, revoloteando encima de nosotros. Así que mi vehículo lo hemos seguido por espacio de 20 minutos y el ovni seguía. Dejé a mis colegas en su casa y siguió por más de 2 horas revoloteando. Al día siguiente salió en el periódico y esa fue la razón por la cual yo viajé al Cusco. Ah, ya. Así es que cuando llego a este lugar Carañahui y nos pusimos a meditar con Candicita, ya comencé a sentir la energía porque hay un detalle importante. Es un calor acá y es un calor acá y una presión en el entrecejo. Señal de que efectivamente los campos electromagnéticos de la zona no son los habituales que comúnmente existen en la zona. O sea, hay algo que se está preparando. Y es así como comenzamos a ascender hacia la gruta. Lo interesante es que al llegar a la gruta estaba con reja de metal. No se podía entrar. Por debajo salía agua y por encima era un poco complicado. Ahí fue cuando yo le comenté a Candy y le dije, Candicita, yo antes de venir, yo pedí un avistamiento, que sea real y que yo lo pueda ver. Y esto ha ocurrido. Así que yo estoy acá atendiendo una invitación y tengo la evidencia de personas que estuvieron conmigo que vimos el ovni por más de media hora en Tacna. Así que no sé cómo Candy logró acceder e ingresó al interior, así que yo también la seguí. Y adentro fue donde recibimos la información. Bueno. ¿Tú tienes conciencia de haber sido implantado quizás con algún artefacto extraterrestre, quizás de niño, no sé? Bueno, mi madre me cuenta que cuando ella estaba embarazada, mi embarazo o el embarazo de mi mamá por mí fue especial. ¿Por qué? Ocurrieron una serie de situaciones como que complicadas para la misma gestación e inclusive días antes de la gestación. Como que era una energía muy especial, mi mamá se sentía afectada porque del anterior embarazo que había tenido en relación al mío, tenía que estar en reposo, cuidarse un poco, evitar hacer una serie de ejercicios, ¿no? Pero a lo largo de tu niñez y juventud, ¿alguna vez tuviste avistamientos o presencias en la habitación o algo así? Entonces, antes de que mi madre parte de la tierra me contó de que ella había recibido en medio del embarazo una indicación de que algo especial iba a ocurrir más adelante en mi vida, pero que no me lo había comentado para evitar que yo fuera sugestionado, ¿no? Nunca me lo comentó hasta días antes que fallezca. Uh-huh. ¿No? Entonces, pero hubo una ocasión en el año 2003, más o menos en diciembre del año 2003, en que estuvimos en el Templo de la Fertilidad y un ser extraterrestre de nombre Anitak, del planeta Apu, nos indicó de que se colocaban en el plano astral una especie de cristales que tenían la función de emitir un tipo de energía que evitaba que podamos ser interferidos por otro tipo de frecuencias y que estaban depositados aquí, en la parte interna. Uh-huh. Pero en otro plano. Ahora, volviendo al tema de este viaje a la sierra, a las alturas,
¿Cómo es que empieza a relacionarse con la activación del ADN y los niños? Bueno, ciertamente que en un momento determinado a mí me indican de que había que subir a los Andes porque ahí había una información muy importante para la humanidad. Así es que acudiendo a ese llamado ocurre justamente en esta época de marzo del año 2004, cuando ocurre este cambio de estación, es que llegamos a esta gruta de Carañón y ahí es donde se me presenta Igmatel, un ser de origen intraterreno. Me decía que era descendiente de los Atlantes. Yo le estimaría 25 años más o menos. ¿2004 o 2014? 2004. 4. 2004, ¿no? Entonces, para mí tener una apariencia física de unos 25 años, muy bonita, pelo casi rubio, medio ondulado, piel casi como de bebé, rosadito, 1,62 m, 63 más o menos, vestida con un traje así de la época de Francia, muy bonito con encajes, que fue la que me comenzó a hablar. Y en ese instante, cuando ella me estaba hablando, comenzaron a sentirse chapoteos como alguien caminaba. Y cuando pude ver, eran pequeñitos de este tamaño, así como niños que caminaban y se acercaban a nosotros. Yo los pude ver físicamente, inclusive les hice un alto ahí, ¿no? Pequeños hombrecitos. Sí, pero eran como niños, ¿no? Como niños. Sí. ¿Crees que eran duendes, extraterrestres? ¿Qué tipo de seres serían? ¿Otra humanidad? Bueno, yo los he visto físicamente y hacían bulla cuando caminaban sobre el agua. O sea que duendes no creo que sean. Deberían ser un tipo de civilización o algún tipo de seres que viven en esa zona, ¿no? Que por cierto los campesinos del lugar les tienen mucha reverencia y temor a ingresar al interior porque piensan que hay vida y piensan que hay una civilización adentro y hay un tipo de alimentación diferente a de ellos. Bueno, entonces continuando, ¿cómo te involucras con el tema del ADN? Bueno, entonces este personaje, nombre Igmatel, Sí. es la que nos comienza a explicar acerca del ADN, ¿no? Sí. Resulta ser que hay un plan por el cual se produce este proceso de activación en el ADN de una serie de códigos que provienen de 22 razas del cosmos, de ambas polaridades, ¿no? Las que están directamente relacionadas a la luz, amplio conocimiento de sabiduría, y las que están retardadoras o retrasadoras. Parte de ese cromosoma es cedido en la humanidad, por eso es que existe la clave del 222, 22 más 2. 22 selecciones del cosmos en parte de su cromosoma, y acá tenemos en el ADN 22 partes del cromosoma más 2. A ver, serían 11 civilizaciones retardadoras y 11 civilizaciones progresistas, por así decirlo. Sí, más o menos. Y se inserta en él. Y por eso en el ADN existen códigos que tienen que ver con paz, justicia, libertad, imaginación, creatividad, amor, bondad. Pero también hay códigos de ira, pena, tristeza, depresión, cólera, de ambas. Entonces, en el momento que nosotros logramos reconocer esto y estar por encima de esa dualidad, es cuando realmente recuperamos nuestra conciencia de ese real sentir, que somos seres, que nuestro ADN biológico comienza a conectar con el ADN espiritual y que nos reconocemos como seres de energía, pero con conciencia espiritual. ¿Esto te lo comunicó Igmatel también? Sí, Igmatel. ¿Quién más estuvo frente a Igmatel o la vio? Bueno, yo fui la única persona que la vio, porque Candy estaba a mi lado haciendo la meditación. Yo estaba con los ojos abiertos, porque era de alguna manera la persona responsable de protección de Candy, porque era una zona bastante difícil de llegar, oscura, frío, y también podrían haber una serie de animales en un lugar. Entonces, a mí es cuando me comienza a hablar y me explica cómo funcionan los chakras, cómo funcionan los cuerpos, cómo funcionan los niveles de conciencia y cómo se van alineando los códigos. Según nuestra ciencia, el ADN tendría 64 códigos, pero según Igmatel son 144 códigos en el ADN que tienen que ver con seres de tercera dimensión, de cuarta y hasta de quinta dimensión. Entonces, esos códigos están en nosotros. ¿Podrías mostrarnos lo que has escrito al respecto? Creo que tienes un libro respecto al ADN para poder amenizar un poco la imagen. Claro que sí. Voy a mostrar un poco con... Bueno, hay una parte de la información que este ser de origen atlante, de nombre Igmatel, sí, nos ha transmitido durante esa experiencia, y parte de esa información, solo una parte la hemos podido transcribir en 2 libros. Uno se llamó El ADN en la evolución, que es el de tapa blanca, que pueden en este momento apreciar, y el otro es El Paititi y la profecía inca del Coricanchi, que también contiene parte de este proceso. Entonces, este ser de origen atlante nos comienza a comentar, ¿no?, que efectivamente, al recibir estos códigos
en el ADN nos va a permitir a nosotros en un momento determinado trascender esa dualidad y recuperar esa esencia espiritual, ¿no? Somos seres energéticos que tenemos la propiedad de conectar el ADN biológico con el ADN espiritual y a partir de ahí recobrar la conciencia espiritual, de saber quiénes somos, dónde estamos. Y me indicó que habían 3 claves en el ADN. La clave del recuerdo, Sí. para saber quiénes somos, de dónde provenimos. La clave de la redención, que significa red en acción. Una de las redes en acción es el Capac Ñan, o camino inca de sabiduría, donde existe un conocimiento ancestral de miles de años que fue transmitido y preservado para este tiempo. Además, nos comienza a explicar cómo es que los códigos del ADN, que según la ciencia son 64, ella nos dice que son 144 códigos en el ADN, y que cada código, si lo agrupamos de 7 en 7, tendrían que ver con niveles de conciencia, con cuerpos y con chakras. Inclusive nos enseña prácticas de cómo activar estos códigos, ¿no? Entonces, hablamos pues de seres de conciencia de tercera dimensión, de cuarta y de quinta. Entonces, los códigos del ADN del ser humano tienen habilitada la conexión hasta quinta dimensión de manera natural, ¿no? Pero, producto del proceso evolutivo que hemos tenido y de la serie de situaciones que han ocurrido, hemos ido apagando esos códigos. Llega un momento en el cual tenemos que encender. ¿Y cómo se va a hacer esto? Precisamente con las nuevas generaciones. Por ejemplo, digamos desde la evolución hasta nuestros abuelos, bisabuelos habían activado hasta el codón 18. Nuestros abuelos habían activado hasta el 20. Nuestros padres hasta el 22. Nosotros al 24. Nuestros hijos al 26. Nuestros nietos hasta el 28. Nuestros bisnietos hasta el 32, ¿no? Y así llegaríamos. Entonces, cada generación ha ido activando nuevos códigos. Y es por eso que las nuevas generaciones, física, mental y espiritualmente, son superiores a nosotros. Más lo que tienen que recuperar es la sabiduría interior, que para ellos se llama Yin Kausai o espléndida existencia. Ajin Kausai es un término de la sabiduría andina. Quechua. Espléndida existencia. O Ajin Kausai, que es esa energía que se está activando en esta época y en este tiempo, y que precisamente transcurre por ese camino del Capac Ñan, ¿no? Que por cierto es una sabiduría ancestral andina que tiene determinados códigos y lugares donde hay energía masculina y femenina que se va activando y donde se ve, ¿no?, la presencia de los ovnis y naves. Inclusive muchas comunidades altoandinas, para ellos es natural ver ovnis y es natural ver seres extraterrestres con ellos. Sí, esos relatos los he escuchado varias veces de personas que han ido y se han encontrado pues con estos pueblos que ven naves. Inclusive en Estados Unidos vino la Linda Moulton Howe y estuvo en un pueblo en las alturas por el Cusco, ahora no me acuerdo el nombre, y toda la comunidad tenía inclusive amistades con unos seres que bajaban y se acercaron al pueblo. Y si eso lo cuenta una investigadora norteamericana, me imagino que realmente es algo bastante posible, porque también lo cuentan acá en el Perú. Claro. ¿No? Como Vlado Kapetanovich, el recordado Vlado Kapetanovich. Entonces, acá hay algo muy interesante, ¿no? El ADN nuestro, digamos como parte humana, estaría activo al 99% y le faltaría S1. S1 es la expresión de ese Yin Kausai, o de ese amor incondicional, o llámale de ese real sentir. Ese 1% es la capacidad que nos da de poder reconocernos como seres espirituales en un mundo material. Entonces, el ADN de la civilización que están de cuarta y quinta dimensión, que es físico, que está más evolucionado, tienen activo el 99% y les falta el 1%. En aquellas civilizaciones que son altamente sabias, del 100%, el 99% está activo y el 1% le falta activar. De aquellas que son retardadoras o retrasadoras, simbólicamente, solamente tendrían el 99% físicamente de ese ADN, les faltaría crear ese otro 1%, que lo perdieron, que lo eliminaron de su ADN. Entonces, si aquí nosotros en la Tierra somos capaces de activar ese 1% llamado Ajin Kausai en las culturas ancestrales andinas, entonces tendríamos la capacidad de, al activar esos códigos en nosotros, replicar
y activar en quienes nos cedieron parte de esos códigos, en el caso de los que están en la luz, activar ese 1% a través del recuerdo. Y en aquellos que son retarsadores, se empezaría a generar en ellos como una especie de vacuna multitransdimensional la capacidad de que activen ese 1%, tengan emociones, tengan sentimientos y recuerden quiénes son. Uh-huh. Esa es la capacidad que tenemos nosotros. O sea, habría una reconciliación de historias cósmicas, de vidas cósmicas, incluyéndonos a nosotros. Claro. Como pieza fundamental para que se dé esto. Claro, entonces, a lo largo de miles de años, este proceso ha sido de manera natural. Más hay algo que es interesante, ¿no? Las nuevas generaciones que están llegando al planeta Tierra necesitan encontrar un estado de conciencia del ser humano capaz de poder entender y comprender el mensaje que ellos traen, porque el mensaje que ellos traen es el futuro. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener en este momento la capacidad y el potencial de activar esos códigos, de cambiar nuestra percepción de la vida, de activar ese real sentir para podernos conectar con el mensaje que las nuevas generaciones traen. Ok, entonces los seres que están llegando son como de nuestro futuro. Sí. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de entenderlos. Así es. Y por una pequeña explicación, ¿no? Los seres que pueblan el cosmos de otras realidades nos explican que nuestro ADN es multitransdimensional. Multitransdimensional. O sea que no solamente estamos acá, estamos en muchas dimensiones. Lo que pasa es que hemos perdido conciencia. Y cuando nosotros encarnamos en esa multidimensionalidad, ¿no? Pero vamos perdiendo por el tema educativo, religioso y las costumbres, nos vamos desconectando de esa verdadera realidad. Ahora, los seres retardadores, según otras experiencias de contacto, no quieren que el ser humano despierte. Es como una contradicción, porque si despertara, eso los ayudaría a ellos. Bueno. Quizás no están conscientes, no entiendo. Claro, lo que pasa es que como todo en la vida y en la creación, siempre tiene que haber esta parte de la dualidad. Y te lo voy a explicar de esta forma. En las últimas oportunidades que he tenido la ocasión de tener la comunicación telepática, hice una pregunta, más o menos de cómo es el proceso de la parte de creación dentro de nosotros. Eso ocurrió más o menos en el mes de noviembre del año 2015. Entonces, el guía Godard, que pertenece al planeta Apu, me explicó esto. Apu. Sí, me dijo lo siguiente, ¿no? Que existe una realidad no manifestada, en términos que yo lo pueda entender, ¿no? De mi relación. Existiría una realidad no manifestada donde existirían seres que no son físicos, pero que tienen, a su vez, la contraparte de un mundo manifestado que sería el mundo material. Si este mundo material no existiera, ¿acaso no existirían ellos? Entonces hay una especie de conexión con una especie de, digamos, de agujero negro por donde se conectan y se comunican. Esta energía que nosotros en el ADN tenemos en la Tierra viene de ese mundo no manifestado, que, digamos, simbólicamente lo podemos decir como espiritual, pero que existirían creados seres aquí que van a mostrar ese alto grado evolutivo de sabiduría y esos aspectos de retardadores o retrasadores, pero que habría un tercer grupo que son los seres neutros. Ese grupo de seres neutros son los que tienen el contacto con ese mundo no manifestado. Ese grupo de seres neutros son los que están en este momento llegando hacia la Tierra y que ya algunos de ellos están haciendo contacto. Por eso es que en esta realidad hay mucha gente que no se conecta ni con la religión, ni con las escuelas espirituales, nada así. Viven un mundo diferente porque saben que tienen la conexión. Ese tipo de niños en este momento son calificados como demasiado hiperactivos o que tienen problemas, ¿no?, de tipo mental o lagunas, cuando en realidad son seres que ya vienen con otra capacidad, con otro tipo de conexión y no se identifican con nuestra realidad. Sin embargo, los estamos tratando de controlar, ¿no?, de alinear a nuestra forma de pensar. Alinear, sí. Ahora, ¿qué trabajos de activación del ADN realizas? O tú y tu esposa Candy. Bueno, hay uno que es interesante que se llama la lectura del archivo acásico y otro es la lectura del aura, que es a través de acceder a información en otros planos que se le permite a la persona conocer un poco su historia, quién es, qué otras vidas ha tenido, y por el tema del aura, los chakras y las energías que contienen, qué tipo de vivencia energética tienen y cómo se les podría ayudar a que ese tipo de bloqueo que pudiera tener o de
beneficio que pueda tener lo pueda utilizar, ¿no? Esa es la manera de activar ese 1% especial que no proviene de la manifestación, que conectaría estos mundos que dices. Claro, recordemos un detalle interesante, ¿no? Ese 1% es esa capacidad de ser conscientes de ese real sentir. Ese real sentir nos va a permitir a nosotros volver a retomar nuestra conciencia, que es de ese plano no manifestado. O sea, tenemos esa condición de conectar con esa realidad. Pero para poder tener activos ese 1% se trata de un sistema de vida en el plano físico, mental y espiritual. Tiene que ver, sistema de vida. claro, tiene que ver pues con, ¿no?, formas de vida, actitudes, conducta, alimentación, con tipos de pensamientos, emociones, reacciones. Es algo integrado, no solamente es algo parcial. Entonces, uno de esos aspectos vendría a ser esta labor de activación a través de los archivos acásicos, y otra es hacer este recorrido por lugares especiales en la ruta del Capañón donde el tipo de energía permite que esa manifestación se pueda hacer. Y eso es lo que hacemos en los recorridos por el Capañón, ¿no? Donde además se puede en algún momento evidenciar la presencia de estos seres que vienen del cosmos, ¿no? O sea que es un trabajo gradual, porque pensando, la mayor parte de la humanidad está fuera de este conocimiento, de estas prácticas, aunque tiene sus propias prácticas espirituales, muchas personas también. Entonces, ¿cuándo crees que la humanidad esté preparada para un encuentro más claro, más definitivo? Bueno, en realidad, como comentamos hace un instante, ellos están entre nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no los podemos todavía percibir o distinguir en su verdadera magnitud. Pudieran estar en un campesino, un niño, una niña, pero hay algo que sí es cierto, ¿no? Los niños de esta época cuentan y relatan una serie de sueños, una serie de experiencias con seres que no son de nuestro tiempo. Entonces, los niños de ahora ya vienen con esa condición de inclusive los pueden ver, pueden dialogar, pueden platicar con ellos. Nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, que cambiar las percepciones a nivel del inconsciente, las ideas, ¿no?, muchas formas de pensar que tenemos grabadas para poder ver que en realidad siempre han estado con nosotros. ¿Tienes tú algunas imágenes de las prácticas de desarrollo del gene, de activación genética? Bueno, sí tenemos algunas prácticas, como explicaba en un momento, es esta técnica de la lectura de los archivos acásicos del aura, otra es unos ejercicios con los códigos del ADN, otra es unas prácticas en los campos, otra es el contacto con los elementos, y otras formas es a través de algunos ejercicios que permitan medir aquellas capacidades extrasensoriales que, por ejemplo, lo hemos podido apreciar con los niños, ¿no? Bien, A través de ecos neuroquímicos. ¿nos podrías mostrar algunas imágenes y relatarnos un poquito más, por favor? Claro, claro que sí. A ver, explícanos, Roberto, ¿qué estamos viendo? Bueno, en este instante vamos a apreciar el camino del Capañán. Esta es la octava convocatoria que hacemos para visitar este camino energético, Capa, que es el camino de los justos. Este camino está situado en una dirección de 45 grados de norte a sur y fue preservado por los antiguos andinos, y esto se encuentra en la Chacana o Cruz Andina. Entonces, aquí es donde nosotros invitamos a las personas para que conjuntamente en un viaje iniciático se puedan recibir las energías, se pueda hacer la preparación, y como consecuencia de eso, en determinados puntos geomagnéticos y electromagnéticos, hacer la activación de los códigos solares en el ADN. Estos códigos solares en el ADN son importantes para este tiempo, porque nos van a permitir tomar conciencia de la realidad, recordar quiénes somos y también poder reconocer qué dones o talentos vienen con nosotros para esta vida, ¿no? Existe la telepatía, la clarividencia, la premonición, el don de lengua, la bilocación, la pintura, el dibujo, el canto, el baile, el deporte. Esta es una caminata por el Capañán, el camino de los incas, el camino de los justos y el camino iniciático. ¿Qué lugares se visitan, por ejemplo? Bueno, en este caso vamos a ir a lugares conocidos como el Salcantay, que es el apu más importante del Cusco. Aquí podemos ver este lugar que se llama Choquequirao, que es una ciudadela antes de los incas, tan importante y tan energética como Machu Picchu. Yo diría que vendría a ser la parte complementaria de Machu Picchu,
Aquí se llega 4 días y 3 noches a pie, y en verdad era un lugar de iniciación energética particularmente especial, ¿no? En esta oportunidad, en el 8º recorrido por el Capañán, vamos a ir al lugar donde se conoce como el palacio de la esposa del Inca Pachacuti, Janahuarque, mamá Janahuarque, y vamos a hacer la activación de los códigos en el ADN, ¿no? Este tipo de trabajo es muy importante porque nos va a permitir nuevamente reconocer que somos seres multitransdimensionales y que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, inclusive nuestra salud, nuestros pensamientos, podemos cambiar también nuestro destino, podemos reconocernos como seres de conciencia espiritual, que hemos venido a este planeta a vivir una espléndida existencia. Podemos también cambiar las condiciones en nuestra realidad, podemos sembrar también las semillas de este nuevo tiempo, de paz, de justicia, de libertad, de oportunidades, de respeto, de imaginación, de creatividad. Podemos ser testigos de este cambio a partir de nosotros. Y evidentemente, al reconectar los códigos en el ADN, vamos a recuperar esas facultades que quedaron dormidas en el tiempo. Y al ser eso así, vamos a entrar en conexión con los seres que habitan el mundo interterreno como los seres que habitan el cosmos. Y allí nos vamos a poder identificar ese real sentir, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué vienen los seres del cosmos? Porque habría algo dentro de la humanidad por lo cual ellos están aquí. Y eso dentro de la humanidad se llama el Ayin Kausai o el real sentir, que es ese 1%. O sea, a ver si te entiendo. Habría una forma de sentir, un sentimiento, ¿no? Que es importantísimo para los extraterrestres y para nosotros. Y que sería la razón principal por la cual la humanidad fue constituida. Claro, ese fue uno de los objetivos, ¿no? Que nosotros tuviéramos nuevamente esa capacidad de reconectarnos con este universo no manifestado. Y a partir de esa realidad, volver a recuperar realmente nuestra esencia y nuestro linaje de seres multitransdimensionales. Este sentir tiene alguna correlación con algunas enseñanzas espirituales de las religiones de la humanidad. Bueno, en cierta medida lo conocen como el amor incondicional, ¿no? Amor incondicional. O lo conocen como el Cristo. Pero Amor los Cristo. campesinos lo llaman el Ayin Kausai. Ayin Kausai. Sí, que es una energía de espléndida existencia. Y supongo que las personas que viven según esta energía y este sentir pueden armonizarse o tienden a armonizarse con la vida toda. Bueno, si nosotros hacemos un recorrido por estas comunidades altoandinas, podemos apreciar que la gente en determinadas épocas del año acuden a sus rituales en determinada zona, y hemos podido apreciar que muchas personas piden por su salud, piden por su prosperidad, y efectivamente les ocurre eso. Y no solo eso, sino que además tienen la gran oportunidad de hacer una transformación en su vida y entender el propósito por el cual están aquí en la Tierra. En estas ceremonias ellos piden de forma, digamos, se puede decir, egocéntrica, egoísta, para su bien, o piden para el bien del planeta, de la creación de todo lo que existe. Bueno, en realidad el estado de conciencia se mide por el tipo de conciencia que tenemos, ¿no? Cuando uno es demasiado personalista, definitivamente no va a funcionar. Cuando uno lo solicita por ese bienestar para toda la humanidad, definitivamente que sí se va a manifestar, ¿no? Esta enseñanza sería entonces anterior a la actual y a la de los incas, sería ancestral. ¿Qué tan ancestral? ¿Qué tan antigua? Bueno, según las últimas informaciones que hemos logrado conocer, existirían en el Cusco, en una parte especial de Ollantaytambo, han encontrado unos quipus que son quipus que contenían la contabilidad, quipus que controlaban la agricultura, la cosecha, quipus que controlaban la humanidad, pero quipus de plata, quipus de oro y quipus de más de 100.000 años de antigüedad que narran la historia de cómo se pobló y cómo se vivía hace miles de años aquí en la Tierra. Bueno, eso sería extraordinario, pero ¿dónde se hallan estos quipus? Bueno, según la información que nosotros hemos tenido, es que en algunas cuevas que hay en Ollantaytambo se habrían encontrado parte de esta información, de estos quipus que fueron resguardados justamente antes de la llegada de los españoles al continente americano. Ajá. A partir del 20 de junio hasta el 30 de junio del año 2016, vamos a organizar esta caminata y recorrido por el Capañán, donde acudiremos a puntos energéticos
donde estaremos en contacto con la naturaleza y donde será una gran oportunidad para activar los códigos evolutivos solares en el ADN. En realidad será un contacto con nosotros y la naturaleza, donde vamos a recordar también parte de nuestra historia, donde nos vamos a comunicar con los elementos y donde vamos a hacer también contacto y comunión, además con los pobladores y con la parte andina, porque parte de nuestro conocimiento, parte de las bibliotecas que dejamos en vidas anteriores están resguardadas allí. Y por eso es que hay que llegar en fase física a este lugar. Y naturalmente, la pureza de este lugar, el tipo energético que aquí existe y la información nos va a permitir reconectar nuevamente con esa historia ancestral. ¿Qué estaban haciendo las personas? A ver si logro retroceder la imagen. ¿Qué estaban haciendo las personas cuando estaban tocando la piedra, la gran piedra que vamos a ver a continuación? Esta de acá. Bueno, este lugar se llama la Chupa Siyustani, que queda en Puno. Y recordando también de que en el ADN existen códigos. Uno de esos códigos tiene que ver con la dermóptica. El ADN está conformado por códones. Có es unión y dones, ¿cuáles son? Telepatía, premonición, don de lenguas, clarividencia, dermóptica. Dermo es piel y óptica es visión. Entonces lo que están haciendo es ahí, a través de las palmas de las manos y la frente, conectando con esas piedras, y a través de la dermóptica están captando la información que está resguardada ahí. Esas son torres energéticas por donde transcurre este bien causal. Ah, ya, las torres de Siyustani, ¿no? Siyustani. Ya. Están rellenas, parece. Claro, bueno, eso es lo que queda de lo que han tratado de reconstruir. No olvidemos que en la vida actual, cuando queremos extender la electricidad, utilizamos torres, ¿no es cierto? Y por ahí colgamos los cables para llevar la energía. Pues en aquella época estas torres funcionaban como corredores energéticos y hoy en día se están reactivando. Desde el año 1940 en adelante han comenzado a reactivarse toda esta cadena de torres en Siyustani que recorre el camino del Capañán, que está en 45 grados en dirección norte-sur, ¿no? Los principales restos arqueológicos del Perú están ubicados en 45 grados, ¿no? Y eso está ubicado en la Chacana. La Chacana es un conjunto de cuadrados y círculos que si nosotros ubicamos bien, ahí está el ángulo de 45 grados. Pero lo importante es que en este camino del Capañán existe una línea de la verdad, que está orientada a 22,5 grados y que se le conoce como la piedra que amarra al sol, o el Inti Huatana. O sea, estos lugares sagrados están alineados en una línea. Sí, de 45 grados. Una de 45 que es el Capañán. y otra de 22. Y en esa línea de 45 hay una línea intermedia que está a 22,5 grados, donde están los intihuatanas, porque sabían que antiguamente, en aquella época, el eje magnético de la Tierra estaba alineado ahí y el tipo de conciencia y la temperatura y la vida era diferente. Entonces decidieron guardar eso para el futuro, para la posteridad, dejando claves de cómo podríamos retomar nuevamente ese contacto. Aquí podemos ver algunas actividades que se realizan, porque justamente este octavo recorrido del Capañán va a coincidir con la fiesta del Inti Raymi, que es una de las fiestas más fabulosas e importantes que ocurren en el Perú, que es la salida del sol, donde se significa la presencia del Inca, con las actividades que se hacían allí. Va a ser muy importante este octavo recorrido por el Capañán. Aquí podemos ver en el mapa precisamente la línea roja, es la línea de 45 grados. Esta línea. Sí. Si uno agarra la escuadra y lo ubica en la escuadra en este mapa, da exactamente 45 grados de orientación de la línea roja que vendría a ser la ruta del Capañán. Y allí están las Chupa Siyustani, Lao Titicaca, Ollantaytambo, Pisa, Machu Picchu, están las principales ruinas arqueológicas. O sea, quiere decir que los antiguos pobladores de la zona sabían de la existencia de ese corredor y dejaron para nosotros una huella hacia el futuro, de tal manera que pudiéramos recorrer y reconocer parte de nuestra historia y parte de esta información energética. Esto es anterior a los incas, entonces. Anterior, estamos hablando de más de 100.000 años atrás. Entonces, este es el recorrido que nosotros estamos en este momento realizando, ¿no? A ver, si la gente quiere contactarte para realizar este recorrido, pueden contactarte aquí. Bueno, sí, pueden dirigirse al email que es capacnan, _hijosdelsol@yahoo.es.
QAPACNAN_hijosdelsol@yahoo.es. También nos pueden encontrar en www.capacnan.com y también nos pueden encontrar en el Face, Activación del ADN Viracocha. Ya. Bueno, retornando al tema extraterrestre. Dinos, ¿qué más te gustaría añadir sobre este tema, así, libremente, del tema extraterrestre? Bueno, queridos amigos que nos están en este momento siguiendo, nosotros sentimos en este momento compartir con ustedes lo que en un momento determinado nos fueron transmitiendo y fuimos comprendiendo. Y es que en nosotros, los seres humanos, existe una capacidad interior muy importante. Podemos vivir en paz, podemos vivir en justicia, podemos vivir en comunidad, podemos compartir la tierra, el aire, podemos entre nosotros interrelacionarnos. Pero lo más importante de todo esto, ¿no?, es que este mensaje tiene que ver con la preservación del medio ambiente, del lugar donde habitamos. Evitar la contaminación de nuestro planeta Tierra, de los ríos, lagos, cosechas, y también dejar un mundo tan igual o quizás mejor al que nuestros padres nos legaron para las nuevas generaciones. Porque este mundo, en las actuales condiciones tal y como están, probablemente estemos en una situación conflictiva. Pero existe la esperanza y la oportunidad de que nosotros podemos generar este cambio a partir del cambio interior en nosotros. Y nuestros niños que están en este momento habitando el planeta vienen con más codones activos: telepatía, clarividencia, premonición, don de lenguas, locación, inclusive piroquinesis. Hemos encontrado a lo largo de estos años que existen niños de esas cualidades que se están perdiendo precisamente por falta de oportunidad, por alimento, por educación, por tipo de posibilidades de desarrollo. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer un llamado a la conciencia de cada uno de ustedes para sembrar un granito de arena. Y ese granito de arena empieza en nosotros. Si nosotros podemos cambiar, podemos lograr buenos resultados. Excelente mensaje. Mucha gente dice simplemente que se trata de un grupo que adora a los extraterrestres, que son los nuevos dioses. O si no, los condenan como enemigos que vienen a invadirnos, ¿no? Y eso nos recuerda a las películas de Hollywood. Pero tu mensaje es de esperanza y de asumir responsabilidades, de mejorar como seres humanos, de ser personas más conscientes. Y es muy distinto, es muy distinto. Me parece que estás dando un mensaje muy importante que tiene que llegar a más personas. ¿Qué tan importante crees que sea el creer o no el aspecto extraterrestre? Porque la gente dice, a veces, ¿no? Bueno, si hay algo extraordinario yo creo, pero que me lo demuestren, ¿no? ¿Es eso lo importante? ¿El ver extraterrestres, el ver naves? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es evidente que probablemente en un primer comienzo la presencia de los ovnis o haber tenido este tipo de experiencia definitivamente va a marcar tu vida, ¿no? Como fue el caso de nosotros, ¿no? El haber tenido esta oportunidad de tener contacto con seres que pertenecen a otro plano de conciencia nos dio la evidencia y el aval de poder transmitir esa información. ¿Qué tan importante puede ser para otras personas? En realidad hay muchas personas que no requieren de este tipo de evidencias porque su mundo es realmente un mundo de bastante equilibrio, es un mundo de bienestar y que realmente ellos ya están haciendo su labor. Entonces, para nosotros definitivamente creer que ellos tienen la respuesta a todo y que van a venir a salvarnos no va a ser así, ¿no? ¿Será por eso que no se manifiestan abiertamente porque no quieren interferir con nuestro propio proceso de tomar conciencia? ¿Por qué no se manifiestan ya de una vez abiertamente y nos dicen de esto que nos estás diciendo tú? Claro, porque a lo mejor nosotros somos ellos en el futuro y ellos son nosotros en el pasado. Porque en esta línea de tiempo probablemente no nos podemos encontrar a nosotros mismos. Y ciertamente lo que nos explican es que una parte de nuestra esencia se quedó en ese tiempo futuro y que nosotros hemos venido a este pasado para generar justamente las condiciones necesarias de adquirir esta capacidad de la Yin Kausai o espléndida existencia o amor incondicional o capacidad de conciencia despierta para que cuando retornemos a nuestro origen
realmente retornemos con esa capacidad de brindar lo mejor del ser humano para continuar en este proceso de evolución. Entonces, ellos nos dijeron en un instante que ellos viven un eterno presente y que ellos tienen un pasado al cual pueden ir, pero no pueden modificar. Y entonces en un momento determinado les preguntamos, si ustedes dicen que viven un eterno presente y tienen un pasado y no lo pueden modificar, entonces ¿la humanidad tiene pasado? Y claro, la respuesta de ellos es que sí tiene pasado. ¿Y dónde se encuentra el pasado? Es la pregunta que le hicimos. La humanidad vive un eterno presente y futuro. O sea, el pasado de la humanidad estaría en el futuro. Y de ese futuro hemos venido nosotros aquí. Ya. Tengo entendido que en la tradición del Tincuy, que es el encuentro de experiencias, encuentro de mundos de la tradición andina, no es tan importante si algo está en el pasado como en el futuro. Quizás me equivoque. Lo importante es que se encuentren experiencias. En relación una a la otra, una puede ser más del futuro, de su futuro, y otra en el pasado. Es un poco complejo, ¿no? Pero lo importante es el encuentro de conciencias que tienen experiencias. Es lo que crea una nueva realidad. Exacto, y es cierto lo que dices, porque fíjate, en los códigos del ADN, el ser humano no tiene todos los códigos activos, por ejemplo, del 1 al 7, del 8 al 14 y así, no, sino que por el estado de evolución, el hombre, digamos que forma un hogar con su pareja, ambos no tendrían los mismos códigos activos, tendrían diferentes códigos. Y justamente al integrarse, ambos se ayudarían, porque tendrían, ¿no?, los códigos que el otro no tiene, y de esa manera tomarían conciencia. Es exactamente lo que nos ocurre con ellos. Hay códigos que están aquí activos, códigos que ellos no los tienen. Y cuando se produce este contacto y este encuentro de realidades, simplemente nos estaríamos integrando y reconociendo que siempre hemos estado y siempre hemos sido los mismos. Uh-huh. Bueno, finalmente, ¿te gustaría añadir algún detalle más, alguna idea más? Sí, bueno, decirles a los amigos que por más extraordinario o fantástico que pueda ser esto, del encuentro con seres extraterrestres, para nosotros es una realidad. Y fue tanto así que nos impactó tan profundamente que muchas cosas comenzaron a cambiar. En primer lugar, comenzar a reconocernos realmente quiénes somos. Luego surgió la necesidad de acercarnos a servir y ayudar a las personas. Y finalmente comprender que el verdadero cambio siempre estuvo en nosotros y debía empezar por nosotros. Entonces, y recordarles que en nosotros hay una energía muy potente, muy poderosa, llamada la esperanza. Esa esperanza está en el ADN, y solamente esa esperanza existe en el ADN humano, no existe en el ADN extraterrestre. Esa es la energía más poderosa y más potente que existe como capacidad de cambio en el ser humano. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Ha estado con nosotros el señor Roberto Vargas de la Gala, contador, auditor y persona que ha tenido experiencias muy interesantes de contacto y de despertar de conciencia. Gracias por tu testimonio. Bueno, gracias a ti, Giorgio, y a los amigos siempre decirles que esta es una simplemente ocasión de un testimonio personal que no necesariamente tendría que ser vivido por todos, pero anímense a investigar, anímense a buscar, y estoy seguro que encontrarán la respuesta. Muchas gracias. Gracias también.
puntito que sube y baja. Ahorita, Mira, mira, ahí se mueve a la derecha. qué loco. ¿Qué está haciendo? Nos está fotografiando. Avísale a la señora Dora. Mientras no sea a mi visita, Teo. ¿Qué será entonces? No, pero es una ave. Parece una ave. Pero estaba arriba, arriba. No sé qué. Estaba arriba, está a la mitad, ha bajado la mitad más o menos. Se ha movido ahí. Allá hay que llamarla a Dina. Pero se mueve como avión, ¿no? En el sentido que late como avión. Sí. ¡Oh, rojo, rojo! Amarillo. Rojo amarillo. Y mira cómo se Rojo, mueve rojo. acá. Rojo, Doctora, mira cómo se mueve cuando le hago el Está zoom. amarillento. Mire esa luz ahorita, mira allá, verde. Mira la luz verde de Mira, allá, Está bajando. que está bajando, mira cómo se mueve. Ya paro, ¿no? No, no, sigue, sigue. Teófila, tu celular, Teófilo. Está bajando. ¿Tú conoces avión que se queda quieto? Sí. Ah, ya. No conozco. Ay, ay, ay. ¿Qué cosa hace el de la municipalidad? Están lanzando como un avión que está controlando los carros. Ya no lo veo. Se perdió. Ay, no, ahí está. Ahí está abajo, claro. ¿Cómo controla el carro? ¿Cómo va a controlar?